El descontento es una realidad en cada generación. Es ese sentimiento de, esto no es suficiente, quiero más, no estoy satisfecho. No tengo que mirar más allá de mis hijos para ver esto. Les compramos juguetes nuevos un día y el día siguiente, ¿puedo tener nuevos? ¿Qué? ¿Ya estás aburrido? Ahora, para ser justos, mis hijos no son los únicos que luchan con esto. Nosotros también lo hacemos. ¿Alguna vez has hecho este análisis cultural en una peluquería? Cuando entras en una peluquería te das cuenta de que aquellos que tienen el pelo lacio quieren el pelo rizado. Los que tienen el pelo rizado quieren el pelo lacio. Los que son rubios quieren ser morenos. Y los morenos quieren ser rubios. Y los que no tienen pelo, pues quieren pelo. Y los que tienen pelo se están afeitando la cabeza. Estamos tan descontentos. Vivimos en una de las sociedades más consumistas de toda la historia. En ningún otro momento de la historia ha habido más riqueza y abundancia como la que hemos visto en Estados Unidos. Sin embargo, somos tan infelices. Casas más grandes, coches más bonitos, oficinas más grandes, iglesias más grandes, cheques de pago más grandes, el próximo iPhone. El descontento está a nuestro alrededor. John Rockefeller, un empresario del siglo XIX y uno de los hombres más ricos de la historia, cuando le preguntaron cuánto es suficiente, Rockefeller dijo, ¿solo $1 más? Somos un pueblo que está en descontento, pero aquí está la cuestión. El descontento o estar insatisfecho no es en sí mismo algo malo. Lo que hace que el descontento sea malo es con qué buscamos llenar ese hambre. Cuando miramos a lo horizontal para nuestro contentamiento, eso es pecado, pero si miramos a lo vertical, a Dios para nuestro contentamiento, es adoración. Por ejemplo, cuando estás en casa y deseas que tu hogar se sintiera más acogedor, eso no es un sentimiento pecaminoso, es un recordatorio de que fuiste hecho para un hogar mejor, el cielo. Deseas que tu cuerpo no envejeciera ni se enfermara, eso no es pecado, es un recordatorio para mirar hacia tu cuerpo resucitado. Deseas que tus amistades y tu matrimonio fueran más profundos, eso no es pecado, es un recordatorio para mirar hacia la comunión perfecta con Jesús y otros creyentes en el cielo. En Mero Cristianismo, C.S. Lewis escribió, si encuentro en mí mismo un deseo que ninguna experiencia en este mundo pudiera satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Hoy, en nuestro salmo, David nos dice la fuente de todo contentamiento, satisfacción y gozo. Eso solamente está en la presencia de Dios. Dice el Salmo capítulo 11, versículo 11. Salmo 11:11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay delicias, deleites para siempre. Solo imagínalo, la mano de Dios está llena de placer y tomas un poco y hay más. Luego tomas más placer y hay más y más y más y continúa para siempre. Hay un placer infinito que se encuentra en Dios. Ser un seguidor de Cristo no es negarte al placer. Es vivir a la luz de esta realidad de que el mayor placer, felicidad y plenitud que puedo experimentar se encuentra en conocer a Dios. Amigos, ¿quieren esto? ¿Tienen hambre de este tipo de gozo y contentamiento? Espero que sí, porque esta es la vida que Dios quiere para ti. Así que, con eso, permíteme mostrarte cómo David fue capaz de conocer y experimentar esto. ¿Cómo tenemos corazones alegres? Lo encontramos en la crisis, versículo 1 y 2. Lo encontramos en la comunidad piadosa, versículo 3 y 4. Lo encontramos en la porción escogida por Dios, versículos 5 y 6. Lo encontramos en Dios nuestro consejero, versículo 7. Y lo encontramos en Cristo, versículos 8 al 10. Primero lo encontramos en la crisis. Dice el Salmo capítulo 16, versículo 1 al 2. Persevérame, oh Dios, porque en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti.
No conocemos el contexto exacto de este salmo, pero sí sabemos que Dios está enfrentando tiempos difíciles. Mejor dicho, que David está enfrentando tiempos difíciles. Le está pidiendo a Dios que sea su refugio, que lo mantenga a salvo. Además, en el versículo 4 habla de aquellos que corren tras dioses falsos. Y en el versículo 10 le pide a Dios que no permita que su vida se pierda en la muerte. No me dejes ir al Seol o al más allá. No dejes que mi cuerpo se corrompa, lo que significa decadencia física. Cuando juntas todo este salmo, probablemente sitúa a David en una temporada de vida donde huye del rey Saúl, quien quiere matarlo. 10 años antes de convertirse en rey, David vivía en cuevas y temía por su vida. Y es bajo esta crisis que David escribe este salmo de confianza. Si alguna vez has leído los salmos, la mayoría de los salmos de David no fueron escritos en tiempos de abundancia y paz. Fueron escritos en la adversidad. David estaba en el mundo real del sufrimiento. Y esto no le quitó el gozo a David, sino que produjo algunos de los momentos más grandes de crecimiento, madurez, oración y alegría en su vida. En los versículos 1 y 2, David llama a Dios por 3 nombres hebreos diferentes. Persevérame, oh Dios, Elohim, porque en ti me refugio. Yo dije al Señor, en mayúsculas, esto quiere decir el nombre de Dios que guarda el pacto, Yahweh. Tú eres mi Señor, Adonai. David se acerca a Dios en su crisis. Lo llama por 3 nombres diferentes. Así de bien conoce a su Dios. Déjame decirte algo. Si alguien te conoce por 3 nombres diferentes, te conoce bastante bien. Por ejemplo, la mayoría de ustedes me conocen como Kensen. Ninguno de ustedes me conoce por mi nombre chino, Lum Sui Gay. Y tengo un tercer nombre, Lam Chop, que quiere decir chuleta de cordero, como me decían los niños en la escuela. Si conocieras estos 3 nombres, estarías en mi círculo. Me conocerías muy bien. Y fíjate, Adonai aquí es posesivo. David dice, mi Señor, no tu Señor, no el Señor de ellos, Él es mi Señor. En la crisis, David sabía que Dios tenía que aumentar en él y él tenía que disminuir. Por eso dice al final del versículo 2, ningún bien tengo fuera de ti. David entendía que no tenía justicia fuera de Dios, no tenía bondad natural, porque cualquier bondad que tuviera era un regalo de Dios. Si hoy estás enfrentando una crisis y en lugar de acercarte a Dios te estás alejando de Él, es porque todavía te aferras a tu propia bondad. ¿Crees que Dios te debe algo? ¿No entiendes por qué Dios permitiría que algo difícil sucediera en tu vida? Te has estado relacionando con Dios no de una manera personal, sino de una manera transaccional. Si vivo una buena vida, si voy y doy a mi iglesia, si me mantengo fiel a mi familia, Dios debería ser bueno conmigo. Nota que David está diciendo exactamente lo contrario. Dios, sé que eres bueno conmigo, porque en la crisis puedo ver aún más claramente cómo me amas, me aseguras y me haces crecer. Esto es ver su crisis desde una perspectiva espiritual eterna. Si quieres crecer en alegría, no veas las circunstancias difíciles como una barrera para el gozo, sino como el proceso mismo y el camino que Dios cultiva. Aquí está la segunda idea. Encontramos alegría en la comunidad piadosa, versículos del 3 al 4. Dice el versículo 3 del Salmo 16. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está todo mi deleite. Dice el Salmo capítulo 16, versículo 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. En el primer versículo, en el versículo 3, David dice allí que tiene alegría en su corazón hacia Dios por causa del pueblo de Dios. Me deleito en ellos porque compartimos el mismo amor por Dios. Pero el contraste del versículo 4 es que David dice que no se deleita en la gente sin Dios ni en sus caminos impíos. Ahora bien, esto no significa que rechacemos a quienes no creen en Dios. No, el versículo dice que no nos deleitamos en la forma en que persiguen a sus dioses.
no nos uniremos a ellos en su necedad. El punto que David presenta aquí es claro. El pueblo de Dios alegra su corazón. Le encanta estar rodeado de otros creyentes. Ahora, aquí es donde esto se vuelve difícil para nosotros. Es mucho más fácil decir, me deleito en Dios y no tengo ningún bien fuera de Él. Pero es mucho más difícil decir, amo a la iglesia, amo servirles, me encanta estar con ellos. Eso es difícil, pero aquí hay una pregunta. ¿Cómo sabes si alguien ama a Dios? Estoy seguro de que podremos decir, bueno, haciendo sus tiempos devocionales, oración, leer la Biblia. Y esto no está mal. Pero el único marcador verdadero que las Escrituras mencionan conscientemente como prueba de que amas a Dios es cuando amas a los demás. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 dice esto. Si alguien dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Si te deleitas en Dios, te deleitarás en el pueblo de Dios. Ahora, si no soportas el desorden de otros cristianos, recuerda que tú tampoco eres una canasta de melocotones. Tú también eres un pecador que necesita gracia, y muchas veces la forma en que tratamos a los demás dice más sobre nuestro carácter y corazón que sobre la otra persona. Si tienes alegría en Dios, se mostrará en tu alegría por el pueblo de Dios. Si tienes alegría en Dios, tendrás alegría por el pueblo de Dios. Porque estas serán las personas que Dios querrá usar para animarte y estimularte al amor y a las buenas obras. Hay 56 mandatos de unos a otros en la Biblia. Se nos dice que nos amemos unos a otros, nos cuidemos unos a otros, nos ayudemos unos a otros, nos animemos unos a otros, oremos unos por otros, compartamos unos por otros. Y Dios nos ha diseñado para estar conectados unos con otros para crecer. Necesitamos amistades piadosas porque desafían nuestro egocentrismo y nos enseñan a ser generosos en nuestra forma de pensar y tratar a los demás. Si queremos tener corazones alegres, lo encontraremos en la comunidad piadosa. Siguiente. Encontramos alegría porque Dios es nuestra porción escogida, versículos del 5 al 6. En el versículo 5, David declara nuevamente su tesoro en Dios. Dios es su porción escogida y su copa. Es una imagen de cientos de porciones de comida y bebida extendidas sobre la mesa, y una de ellas es el Señor. Y todos los días, David elegirá esa copa. Dios es mi mayor tesoro, mejor que cualquier cosa que esté ante mí. ¿Por qué? Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la heredad que me ha tocado. Las cuerdas. Aquí son los límites o fronteras que Dios le ha dado. El lenguaje aquí nos señala esta idea de la tierra. Cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, se les asignó una porción de esa tierra. Esta tribu va aquí, aquella tribu va allá. Es en esta tierra donde podías cultivar, construir tus hogares, criar a tu familia. Esta tierra se pensaba de generación, o mejor dicho, se pasaba de generación a generación. Pero aquí está el detalle. David está huyendo, no está en su tierra, sino en una cueva. Así que David no puede estar hablando de su herencia ancestral. En cambio, tiene algo aún mejor en mente. Tengo al Señor, y eso es todo lo que necesito. Dios, tú eres mi agente de bienes raíces y no me importa qué tierra me des. No me importa si estoy en medio del desierto o en una cueva. Mientras tú estés conmigo, eso es suficiente. Los límites de la vida de David estaban envueltos en la presencia de Dios. Para David no había sustituto para la presencia de Dios. Y me encanta la palabra herencia aquí. Algunos de nosotros hemos tenido la bendición de recibir una herencia. Una herencia es lo que se entrega después de que alguien ha fallecido, como una forma de bendecir y proveer para un ser querido. Podría ser dinero y posesiones, y para algunas personas que tienen un tío o tía rico podría ser una lluvia de dinero. Y es asombroso. ¿Quieres oír sobre mi herencia? David diría, gran cosa sobre ella. ¿Quieres oír sobre la mía?
El Señor es mi porción y heredad. Cuando todo esté dicho y hecho, yo, cristiano nacido de nuevo, en la muerte de Cristo he recibido esta herencia. Ese es el derecho en Cristo. Él ha comprado para nosotros un tesoro que no puede ser tocado por la polilla ni el óxido. Ese tesoro es nuestra salvación, es nuestra relación con Dios. Fíjate que David no está mirando su vida presente, sino la vida por venir. Está mirando más allá de su lucha, más allá de su crisis, más allá de sus desafíos, más allá de la cueva. Sus ojos están en la promesa de Dios. Sus ojos están en un hogar mayor, una tierra mayor, un descanso mayor que se encuentra en la presencia de Dios. Ese es nuestro Cristo. Nada en esta tierra puede tocarlo. Por eso Dios es la porción escogida de David, porque cualquier cosa que Dios le dé siempre será infinitamente mejor que lo que este mundo puede dar. Esto debería llenarnos de alegría. La siguiente idea la encontramos. Alegría en Dios nuestro consejero, versículo 7. Bendeciré al Señor que me aconseja, dice el versículo 7. En las noches también mi corazón me instruye. Nota que no solo es su refugio, tesoro, porción y herencia, Dios es también su consejero. Dios es quien lo guía. Cuando David se enfrenta a sus ídolos, Dios lo aleja. Cuando David se enfrenta a una crisis, Dios lo instruye. Cuando David necesita refugio, Dios le aconseja cómo escapar. Por eso David está alegre, porque sabe que Dios lo ama porque lo guía. A mis hijos les disgusta el hecho de que digamos lo que está bien y lo que está mal. Odian cuando les decimos que se vayan a la cama o que hagan sus deberes o que dejen de correr por la calle. Lo ven ellos como odio. Pero aquellos de nosotros que somos suficientemente maduros sabemos que eso es amor. Dios nos guía porque nos ama. Ahora, aquí está el asunto. La mayoría de nosotros luchamos con la alegría porque nos sentimos sin rumbo en nuestras vidas. Pero vemos aquí que Dios es nuestro consejero. Dios está tan comprometido a guiarnos que Jesús promete el Espíritu Santo a todos los creyentes para que sean nuestro consejero. Así que el problema que enfrentamos no es la falta de voluntad de Dios para guiarnos. Suele ser nuestra falta de voluntad para seguir sus caminos. Proverbios capítulo 3 versículo 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos sus caminos y enderezará tus sendas. Si queremos que Dios nos guíe, Él debe tener control total. Una forma en la que me he imaginado cómo funciona esto es la de conducir un coche. Este versículo dice que Dios quiere conducir el coche de tu vida. Él necesita todo el volante. Pero el problema es que somos conductores de asiento trasero horribles. Tan pronto como Dios empieza a ir en una dirección que no nos gusta o empieza a tomar el camino largo, empezamos a impacientarnos o empezamos a pensar que sabemos más. Así que luchamos por tomar el control. Ahora, ¿qué pasa cuando varias personas intentan tomar el control del volante? Solo trae malas noticias. Si Dios es Dios y nos ama y quiere guiarnos, ¿nos humillaremos y dejaremos que lo haga? David estaba alegre porque Dios tomó el volante. Y aquí está la idea final. Encontramos alegría en Cristo, versículos 8 al 10. Al Señor he puesto, dice el versículo 8, siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra, no seré sacudido. David dice, he puesto al Señor siempre delante de mí. En otras palabras, he puesto al Señor en primer lugar. Él es mi prioridad y debido a eso no seré sacudido. Cuando el Señor está delante de mí, no seré sacudido porque Dios es inamovible. Así que no hay nada que Dios me dé que pueda ser sacudido. Sus dones para mí están seguros, mi herencia está segura, mis bendiciones eternas están seguras. Ahora, en contraste, muchas cosas en nuestra vida pueden ser sacudidas. Nuestras carreras, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestras finanzas, porque ninguna de estas cosas durará para siempre. Billy Graham dijo una vez, nunca vi un remolque detrás de un coche fúnebre, un remolque de mudanza. La razón por la que nos sacudimos es porque hemos puesto otras cosas por delante de Dios.
Así que cuando ellas se sacuden, nosotros nos sacudimos. Otra forma de decir el versículo 8 es: he puesto espacio, 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 siempre delante de mí, y porque está a mi diestra soy sacudido. Si Dios no es tu prioridad, si Dios no es la prioridad, tu vida será sacudida. Pero si Dios está puesto en primer lugar en tu vida, puedes descansar en el cuidado de Dios. Dice el versículo 9 del capítulo 16 del Salmo: por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija también. Mi carne morará segura, dice el versículo 10. Mi corazón está tan alegre porque confía en la seguridad de Dios y la razón de esta confianza. Pues tú no abandonas mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En otras palabras, Dios no permitirá que mi vida se pierda en la muerte. Ahora, ¿cómo podía David decir esto? Bueno, primero es porque no teme a la muerte, porque no ha puesto su vida física en primer lugar, ha puesto su vida espiritual con Dios primero. Pero en realidad creo que hay un significado más profundo, porque David sí murió, fue al sepulcro y su cuerpo experimentó decadencia. Lo que creo que David está mencionando es que alguien sería el verdadero y definitivo santo. El David mayor y mejor es Jesucristo. Lo sabemos porque el día de Pentecostés, cuando miles llegaron al conocimiento salvador de Cristo, lo hicieron en respuesta a un sermón que dijo el apóstol Pedro. Y en ese sermón, Pedro cita el Salmo 16, mientras hablaba de Jesús. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 22 al 32. Dice lo siguiente: varones de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón, ustedes lo clavaron en una cruz por mano de hombres sin ley y lo mataron, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que era imposible que él fuera retenido por ella. Porque David dice: veía siempre al Señor delante de mí, porque Él está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún mi carne habitará en esperanza, pues tú no abandonas mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de júbilo en tu presencia. Pedro lo dice aquí. El Salmo 16 trata sobre la resurrección de Jesús. Por eso David, incluso en una cueva, podía tener alegría en su corazón. Es porque había y habría uno que conquistaría la muerte. Y para aquellos que confían en este Mesías, ellos también sabrían que la muerte no tendría la última palabra. La muerte no pudo impedir que David y nosotros tuviéramos la plenitud de gozo en la presencia de Dios y los placeres eternos a su diestra. De hecho, la muerte no solo no cancela las promesas de Dios, la muerte es la entrada misma a una eternidad en la presencia de Dios. Es en el cielo donde experimentaremos la plenitud de gozo. Cualquier gozo o felicidad que estés experimentando hoy solo es una pizca de lo que será el cielo. Eso vale la pena regocijarte, sin importar las circunstancias que enfrentes hoy. Para aquellos de nosotros que creemos en Cristo como Señor y Salvador, reclamamos esta misma promesa. Dios no abandonó a David y Dios no nos abandonará a nosotros, porque nos ha dado a Jesús, quien murió y resucitó al tercer día y ahora se sienta a la diestra de Dios, y un día vendrá de nuevo en gloria para resucitar a los suyos. Cuando nos aferramos a la resurrección de Jesús, nunca seremos sacudidos, porque recibiremos un reino que no puede ser sacudido. Amén. Iglesia, ¿quieren corazones alegres? ¿Quieren ser inamovibles? Si es así, exúltense en Dios como refugio más seguro. Sométanse, cúbranse en Dios como un tesoro supremo. Gócense en Dios como el padre de su familia adoptiva. Gócense en Dios como un consejero de confianza. Gócense en Jesús, el David mayor y mejor que conquistó la muerte y aseguró nuestra eternidad. John Piper, pastor y autor, dijo: el placer es la medida de tu tesoro.
En otras palabras, aquello en lo que encuentras más deleite es también lo más importante en tu corazón. Por eso a Dios le importa tu gozo, porque cuando mayor sea tu placer en Él, más gloria recibe Dios. El año pasado estuve fuera durante 2 semanas en Los Ángeles tomando clases en la universidad. Fue un tiempo lejos de mi familia y Susan fue una madre soltera increíble. Ella ejerció su paternidad con gozo. Así que vuelo de regreso a casa, entro por la puerta y veo a mis 4 hijos. Mis tres mayores dicen algo como «Hola» y siguen viendo la televisión. ¿Hola? Pero mi cuarto hijo, mi pequeño de 5 años, grita «¡Baba!» y corre hacia mí y salta desde las escaleras, lo cual es una locura y peligroso, para darme un abrazo y dice «Te extraño» una y otra vez. Primero, por eso mi hijo menor es mi favorito. Segundo, me sentí muy honrado porque me sentía muy valorado. A mi hijo menor no le importaba lo que hicieran sus otros hermanos, no le importaba que hubiera un tramo de escaleras, yo era más importante que nada de eso. Ahora, imaginen que todos mis hijos me dieran abrazos y dijeran que me extrañaron, porque mamá se lo ordenó. ¿Me honraría eso? No. Lo que me honró fue el gozo que mi hijo menor sentía por mí. Es su deleite en mí. Cuando encontramos nuestra alegría en exaltar a Dios, Dios es honrado. Cuando sabemos que Él es nuestro único refugio, nuestro único consuelo, nuestro único consejero, nuestra única porción, y vienes a Él, Él es honrado. Cuando venimos pidiendo a Él perdón y dejamos de intentar ganar su amor a través de nuestra propia justicia, Él es honrado. Cuando nos alejamos de los placeres mundanos y las obras de la carne, el diablo es avergonzado y Dios es honrado. El Catecismo de Westminster da en el clavo. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Si queremos alegría de corazón, exaltemos a Dios. Amén. Oremos.